Todo ha progresado exponencialmente durante el último siglo, en gran medida gracias a la difusión de conocimiento y a las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, este progreso ha dado lugar también a nuevos retos. El cambio climático, el agotamiento de recursos no renovables y la inequidad en el acceso a bienes y servicios ponen desafíos posiblemente existenciales para las próximas generaciones. En UTEC Posgrado creemos que el progreso no puede detenerse, pero resulta crítico asegurar su sostenibilidad. Creemos que la tecnología, cuando pone al humano en el centro, puede cumplir un rol transformador. Mejora la eficiencia en el uso de recursos, permite energías y procesos más limpios, aumenta el alcance y la transparencia de las soluciones financieras, democratiza la salud y la personaliza, entre muchos otros. Por eso, con la convicción de que un futuro mejor es posible, asumimos el reto de formar y movilizar a las personas llamadas a construirlo. Profesionales inconformes con el status quo que sienten urgencia de actuar frente a los retos más desafiantes. En UTEC Posgrado enfrentamos los desafíos de la humanidad con optimismo, pero con un permanente llamado a la acción. Imaginar un futuro mejor nos moviliza, pero construirlo es lo que nos define. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la clase maestra Exoesqueletos para la imparidad y lesiones físicas de nuestra maestría de investigación en ciencias de la ingeniería. Mi nombre es Mirko Hurtado y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de esta charla nos acompaña el doctor David Guamanchagua, doctor en ciencias de la ingeniería por el Tecnológico de Monterrey y docente e investigador en UTEC. Los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, el botón que se encuentra en la parte inferior de Zoom, ya que al finalizar la charla tendremos un espacio para responderlas. Ahora sí, le cedo la palabra a David para que inicie con la charla. Adelante. No sé si me puedes confirmar que se pueda ver. Sí, sí, sí se ve. Ya Perfecto, podemos listo. empezar. Muchas gracias, entonces, Mirko. Listo, buenas tardes, buenas noches con todos. Muchas gracias en este caso por la presencia de cada uno de ustedes. Como comentaba en ese caso Mirko, el día de hoy en ese caso voy a dar una pequeña charla respecto a exoesqueletos para imparidades y para lesiones físicas, ¿sí? O en ese caso, en algunos casos, trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? Principalmente voy a mostrar algunos de los proyectos que yo ya vengo desarrollando hace ya varios años desde mis estudios de posgrado y como en ese caso lo vengo continuando aquí dentro de UTEC. Sí, entonces, más que nada voy a tratar de hablar siempre de ciertas cosas muy puntuales, sí, respecto a los proyectos que se está trabajando en el área de la biorrobótica, sí, todo lo referente de la robótica aplicada a la salud y cómo este tipo de investigación, en este caso, se podría estudiar, en este caso, siendo estudiante de la maestría en ciencias de la ingeniería, ¿sí? Entonces vamos a empezar un poquito para, justo como lo comentó en ese caso Mirko, mi nombre es David Guamanchagua, yo soy ingeniero electrónico de profesión, tengo una maestría en automatización y control y tengo un doctorado en mecatrónica, específicamente especializado en la parte de la biorrobótica, es decir, todo el respecto a la robótica enfocados al ambiente de la salud, ¿sí? Entonces, he tratado de colocar un pequeño temario, ¿sí? Para que más o menos vean exactamente de lo que se va a tratar el día de la charla. Voy a hablar un poquito respecto a los campos de investigación que se trabaja mucho dentro de la robótica aplicada a la salud. Hablar un poquito respecto a lo que es robótica dura, que probablemente sea la robótica tradicional que muchos de nosotros conocemos. Hablar un poco respecto a la robótica blanda y hablar en este caso también sobre respecto a la robótica redundante que toma algunas cosas de la parte de la robótica dura y de la robótica blanda, ¿no? Y que es lo que se está desarrollando también actualmente, ¿no? Luego hablar un poquito respecto a la discapacidad física, a los trastornos musculoesqueléticos, cómo estas dos problemáticas sí, se están atacando dentro del área de la robótica aplicada a la salud, ¿no? Son algunas de las situaciones problemáticas. Tengan en cuenta que hay muchas más que uno puede encontrar dentro de la parte de salud, pero son en ese caso las dos problemáticas que estoy atacando y que estamos atacando en ese caso con algunos estudiantes para poder ver la manera de cómo solucionar o cómo apoyar, ¿sí? Ya sea la discapacidad física o ya sea los trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Luego de eso le voy a mostrar varios de los proyectos de biorrobótica que he trabajado y que ya en este caso hay algunos que están finalizados y hay algunos que lo estamos continuando. Como el tiempo es un poco corto, lo voy a mostrar solamente los más principales, pero en ese caso también tenemos en ese caso algunos que les voy a mencionar. Y finalmente hablarles un poquito respecto a uno de los proyectos de Prociencia que hemos ganado hace poco en este caso,
que tenemos un fondo en este caso donde estamos buscando dos estudiantes de maestría que quisieran en este caso trabajar dentro del proyecto, que justo también les voy a comentar un poquito sobre qué cosa es el proyecto y cuáles son los objetivos que se busca con el proyecto. ¿Sí? Entonces, para empezar, un poquito respecto a la robótica aplicada a la salud. Tengan en cuenta que no vamos a aplicar directamente a todos los campos de la salud, solamente principalmente hay algunos problemas que nosotros hemos identificado y que en ese caso hemos tomado en cuenta, ¿sí? Ahora, dentro del campo de investigación que uno puede realizar dentro de la parte de robótica aplicada a la salud, hay muchas. Estas son algunas, en este caso, de las cuales yo estoy trabajando actualmente, pero hay muchas más incluso, ¿no? Todo el tema de la rehabilitación robótica, todo el tema de la ingeniería de rehabilitación, el tema de la rehabilitación virtual, es decir, utilizar tecnologías inmersivas, en este caso, para poder hacer la parte de la rehabilitación o lo que se conoce actualmente como la parte de la neurorehabilitación, la parte cognitiva, todo el tema de la parte de la prótesis, las órtesis, es decir, todo el tema de las personas que han sufrido ciertas amputaciones, poder ver la manera en este caso de construir algunos dispositivos robóticos que le puedan recuperar la extremidad que han perdido, el tema de las prótesis sensóricas, incluir, por ejemplo, los conceptos de áptica para darle sentido del tacto a algunas prótesis que no las tienen, ¿sí? Todo el tema de los BCI, que son las interfaces cerebro-máquinas, es decir, detectar las señales musculares, detectar las señales cerebrales y que de esa manera poder, con las señales, poder realizar ciertas actividades directamente. Entonces, son algunos de los campos de investigación que se trabaja bastante robótica aplicada, son algunos de los que yo también estoy trabajando actualmente en muchos de mis proyectos. Hay algunos más, como el tema de la robótica blanda, que estamos desarrollando algunas aplicaciones, algunos dispositivos robóticos, incluyendo o mezclando partes rígidas, partes blandas, sobre todo en ese caso para buscar cierta ergonomía, cierto biomimetismo, etcétera. Entonces, tengan en cuenta que dentro de la robótica aplicada a la salud hay mucho campo que se puede investigar. Obvio que hay que tratar en ese caso de segmentarlo, de delimitarlo, porque puedes encontrar muchos problemas y a partir de los problemas, en ese caso, puedes empezar a plantear ciertas soluciones, ¿no? Entonces, pero nosotros tratamos de enfocarnos principalmente en estas líneas que ustedes ven aquí, ¿sí? Ahora, hablar un poquito de robótica, ¿sí? Es principalmente hablar de la robótica tradicional, que probablemente muchos de nosotros conocemos como la robótica dura, ¿sí? Y tenemos en este caso también el tema de la robótica blanda, que son en ese caso probablemente los dos tipos de robótica que actualmente se está trabajando. Sobre todo se está profundizando actualmente más en el tema de la robótica blanda debido en ese caso a las ventajas que genera, ¿no? Por ejemplo, tenemos por una parte de la robótica dura que tienes robustez mecánica, tienes cierta resistencia a la temperatura, tienes mucha precisión, tienes una respuesta rápida, por ejemplo, tienes un dispositivo bien estable, por el tema de este caso, que son rígidos, y probablemente también los materiales son fácilmente de adquirir, es decir, son disponibles en este caso para poder trabajar respecto a la robótica dura. Pero la robótica blanda no es así, es decir, la robótica blanda tiene otras características que probablemente en este caso también sean diferentes a la parte de a la robótica dura. Por ejemplo, un concepto que se llama conformabilidad, que es el tema de la facilidad con la que un material, por ejemplo, se puede adaptar a la forma o las dimensiones que uno desea. Es decir, que el prototipo, en este caso blando, se puede adaptar a diferentes medidas antropométricas, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, esa característica es directamente nada más de la parte de la robótica blanda. También tienes el tema de la autorreparación, el tema de la autoactivación. Tienes muchos tipos de materiales, en este caso que son materiales blandos. Por ejemplo, para el tema de la impresión 3D puedes encontrar muchos tipos de filamentos blandos, ideal en este caso para que tú puedas imprimir ciertos prototipos, ¿no? Entonces, traten de tener en cuenta que lo que nosotros conocemos probablemente es la robótica dura y que realmente en este caso en muchos de los casos también funciona muy bien. Incluso muchos de mis prototipos o muchos de los proyectos que yo he desarrollado han empezado en ese caso con conceptos de robótica dura. Claro, en ese caso uno va analizando y va viendo exactamente cuáles son las ventajas que te genera la robótica blanda, entonces tratas de migrar. ¿Por qué? Porque ya te das cuenta que probablemente algunos de los prototipos o algunos de los proyectos lamentablemente no se están enfocando de manera correcta. ¿Por qué? Porque si tú ya buscas ergonomía, por ejemplo, para que el paciente o para que el usuario en ese caso pueda utilizar de manera correcta el robot,
Entonces ya no va a ser tan cómodo para el paciente. Entonces ahí es donde entran, por ejemplo, algunos conceptos de robótica blanda, ¿no? Utilizar algunos músculos artificiales, utilizar algunos filamentos, no sé, trabajar mucho con el tema de los biomateriales para encontrar el polímero correcto que se pueda adaptar al tema del cuerpo humano, incluso analizar correctamente que tampoco no haya secuelas, no haya ninguna consecuencia de utilizar ciertos materiales. Entonces, todo eso, por ejemplo, involucra mucho el tema de la robótica blanda, que es muy interesante, que aquí en Perú probablemente todavía no se ha explotado demasiado. Sé que ya tiene algunos años aquí en Perú, pero por ejemplo, yo estoy en el TEC de Monterrey, en México, en el 2013, cuando empezamos con el tema de la parte de la biorrobótica, y ya se estaba trabajando mucho en robótica blanda, ¿no? Entonces, probablemente solamente es tratar de explotarlo correctamente los conceptos de robótica blanda, ¿no? Pero, claro, hay que tratar de analizar, ¿no? Es decir, para ciertos proyectos sí se requiere que sea blando, ¿no? Pero para otros proyectos sí se requiere en este caso que sea solamente rígido, por el tema del alcance, probablemente la aplicación que se le quiere dar, ¿no? Entonces, eso al inicio de cualquier proyecto hay que tratar de identificarlo de manera correcta, ¿no? Porque no siempre va a ser blando todo lo que tú desees, porque en este caso los dispositivos blandos tienen ciertas desventajas, es decir, en el tema de la precisión no es muy preciso en este caso un robot blando por el tema de la flacidez o la flexibilidad que tiene. Por lo tanto, si tú buscas una mejor posición, claro, un robot duro va a ser lo más correcto que un robot blando. Entonces, hay que tratar de tener en cuenta cuáles son los objetivos que uno busca con cada proyecto de robótica para poder seleccionar de manera correcta, ¿sí? Incluso, por ejemplo, que justo le mencionaba, no solamente está el tema de la parte de la robótica dura o la robótica blanda. Hay un concepto, por ejemplo, que también se está trabajando hace ya algunos años, que es lo que se conoce como robótica redundante. Como se dan cuenta, tiene las mismas características que la robótica dura, robótica blanda, sí. La diferencia principalmente radica en que hay mayor cantidad de movilidad. Y para que haya mayor cantidad de movilidad, lo que ustedes se están percatando aquí es que tiene mayor cantidad de grados de libertad. Es decir, esto no se asemeja mucho a una robótica blanda, porque la robótica blanda, claro, por el tema de la flexibilidad, tiene mucha movilidad, pero una robótica redundante trata en ese caso de asemejarse, es decir, trata de tener mayor movilidad, pero aumentando los grados de libertad, ¿sí? Entonces, esto es lo que se está trabajando actualmente dentro de la robótica aplicada a la salud, ¿no? Todo el tema de robótica dura, que es lo que conocemos, robótica blanda, y en ese caso, en algunos casos, también se está trabajando mucho con el tema de la robótica redundante. Pero nuevamente, no, eso va a depender mucho en ese caso del alcance del proyecto o de los objetivos de los proyectos que uno quiere realizar, ¿no? Obvio que en tema de materiales, la robótica dura y la robótica redundante son muy parecidos, ¿no? Puedes utilizar metal, puedes utilizar plásticos, etcétera, ¿no? Pero en cambio la robótica blanda no, ¿no? Principalmente utiliza silicona, elastómeros, geles, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso traten de tener en cuenta. Por un lado tienes una estructura rígida, en la parte blanda tienes una estructura muy flexible, muy adaptable, y la parte redundante tienes una estructura rígida, pero con articulaciones adicionales, ¿no? Para que en este caso se genere mayor movilidad o mayor flexibilidad. Obvio que la flexibilidad que tiene una robótica redundante no es como una robótica dura, ¿no? Pero trata de tener mayor flexibilidad que una robótica rígida, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo en ese caso que también se está planteando con algunos proyectos que se puede realizar respecto a la parte de la robótica aplicada a la salud, ¿no? Entonces, traten de tener en cuenta por ahí porque probablemente en algunos proyectos que uno puede manejar hay que tratar de seleccionar correctamente, ¿no? ¿Qué tipo de robótica tendría que yo aplicar para mis proyectos, ¿no? Porque no siempre es robótica dura, que es lo que tradicionalmente probablemente muchos de nosotros conozcamos, ¿no? Tienes la parte blanda y tienes la parte en este caso redundante, ¿no? Entonces, incluso hay proyectos que tratan de mezclar, ¿no? Tratan de mezclar ciertos componentes para que genere, en este caso, una robótica híbrida, ¿no? Pero más que nada es tratar de ver exactamente de cuál es el alcance de un proyecto y a partir de eso saber exactamente qué tipo de robótica se podría utilizar, ¿sí? Otra de las cosas que para comentarles un poquito es respecto a la problemática que se ataca principalmente. Como le mencionaba, ¿sí? La robótica enfocada a la salud tiene muchos sectores que uno puede empezar a atacar, ¿sí? Pero principalmente yo trato de que mis proyectos se traten de alinear, en este caso, a dos problemáticas muy importantes. Todo el tema de la parte de la discapacidad física, es decir, el tema de la disminución o de la ausencia de ciertas funciones motoras o físicas, por ejemplo,
y todo el tema de las lesiones musculoesqueléticas, ¿sí? Que incluso la OMS indica, por ejemplo, que hay más de 150 lesiones de trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? Ahora, hay un concepto que se llama trastornos musculoesqueléticos y en ese caso hay otro concepto que se llama lesiones musculoesqueléticas, que son muy parecidos, pero solamente el tema es el tiempo. Es decir, un trastorno musculoesquelético en ese caso es causado por un desgaste, pero en un tiempo mucho más prolongado. En cambio, una lesión es algo mucho más, en ese caso, mucho más puntual, es decir, algo en ese caso con un periodo de tiempo mucho más corto, ¿sí? Entonces, obvio que las lesiones de trastornos musculoesqueléticos son mucho más perjudiciales que una lesión musculoesquelética. Por ejemplo, tú puedes tener ciertos trastornos musculoesqueléticos a partir de ciertas posturas incorrectas, puedes tener en ese caso un trastorno musculoesquelético a partir de movimientos forzados o falta de descanso adecuado, o una ergonomía deficiente, hacer ciertos trabajos repetitivos, incluso con el tema de las vibraciones, por ejemplo, todo eso te genera ciertos trastornos musculoesqueléticos. Sí, que en cambio en el tema de las lesiones musculoesqueléticas son mucho más puntuales, ¿no? Son ciertos golpes, son ciertos esguinces, ciertas dislocaciones, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tratar de diferenciar correctamente las lesiones musculoesqueléticas de los trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Pero mayormente mis proyectos están enfocados bastante a la parte de los trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Porque son, en ese caso, son ciertas afecciones que con el tiempo probablemente se vayan a agraviar, ¿no? En el tema de las partes de la discapacidad física, bueno, trabajo bastante en el tema de las pérdidas total o parcial de alguna función motora, por ejemplo, del cuerpo humano, ya sea de las piernas, ya sean de los brazos. Hay algunos proyectos que también trabajamos con el tema de las amputaciones, es decir, ya sea pérdida en ese caso de alguna extremidad superior o inferior. Incluso, por ejemplo, planteamos algunos proyectos respecto a la debilidad muscular, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo el tema del COVID, había muchas personas que estaban en UCI, pero una vez que salieron del UCI, su músculo, por ejemplo, no respondían de manera correcta, por lo tanto, tenían debilidad muscular, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es una rehabilitación, es decir, terapias en ese caso de rehabilitación para que tu músculo en ese caso vuelva a recuperar la movilidad que tenía, ¿no? Es decir, lo que se conoce como memoria muscular, ¿no? Entonces, todo el tema de la debilidad muscular y en ese caso en algunas limitaciones también de algunas articulaciones, ¿no? Es decir, desgaste de rodillas, con el tema en ese caso de algunas que principalmente afectan al tema de las personas de tercera edad, lesiones en hombros, lesiones en codos, lesiones en tobillos, etcétera, ¿no? Entonces, todo el tema en ese caso, lo que hace referencia a una ausencia o una disminución de alguna función motora, entonces trabajamos mucho en el tema de ciertas discapacidades. Obvio que tampoco no abarcamos todas las discapacidades porque son demasiadas, ¿sí? Incluso dentro de las pérdidas total o parcial, puedes encontrar ese caso parálisis cerebral, pacientes con ACV, con hemiplegia, con paraplegia, es decir, es muy disperso, muy diverso ese caso el tema de todas las discapacidades que pueden haber, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de ver la manera en ese caso de tener ciertos convenios o ciertos socios estratégicos con algunos centros de rehabilitación para poder en ese caso identificar exactamente ciertos usuarios y a partir de ese caso poder empezar a trabajar, ¿no? Entonces, pero sí, en ese caso empezamos a trabajar muy bien en ese caso con estas dos problemáticas que hemos identificado ya hace varios años, ¿no? Entonces, para mostrar algunos de los proyectos, más o menos para que vean cómo es que nosotros trabajamos, ¿sí? Por ejemplo, el tema de amputaciones, hemos desarrollado algunas prótesis, ¿sí? Pero principalmente lo que nosotros tratamos de diferenciarnos respecto a las prótesis tradicionales que probablemente muchos hayan visto o conocemos, es tratar de recuperar toda la movilidad completa. Es decir, si uno analiza biomecánicamente el cuerpo humano, sí, la muñeca, por ejemplo, tiene tres la libertad, es decir, hace todos los movimientos correctos en los tres ejes, ¿sí? Pero normalmente una prótesis tradicional a veces solamente recupera un grado de libertad, es decir, en ese caso, que probablemente sean las prótesis tradicionales para que agarres o sujetes un objeto, lo dejes a un punto y ya está, o en algunos casos tienes dos grados de libertad, pero son muy pocas en ese caso las prótesis que uno ve en ese caso de manera comercial, ¿sí? Que tengan los tres grados de libertad. Entonces, eso fue en ese caso lo que tratamos de lograr nosotros, ¿no? Tratar en ese caso de hacer una prótesis que realmente pueda recuperar la movilidad que has perdido, ¿no? Porque al final en cuenta la prótesis, ese es el objetivo, ¿no? Es decir, tratar de recuperar la movilidad que has perdido, ¿no? Entonces, eso es lo que logramos nosotros, ¿no?
hacer una prótesis, en ese caso de muñeca, en ese caso para las personas que han sufrido cierta amputación en el miembro superior, y de esa manera, en ese caso, tratar de recuperar, ¿no? Es decir, tratar de recuperar toda la movilidad completa, ¿sí? Ahora, no solamente trabajamos para el tema de la muñeca, ¿no? Con la misma prótesis, por ejemplo, trabajamos para el tema del tobillo. ¿Por qué? Porque el tobillo, al igual que la muñeca, tiene en ese caso los 3 grados de libertad. La única diferencia nada más entre el tobillo y la muñeca radica en el tema del rango de movimiento. Es decir, el tobillo tiene menor rango de movimiento que una muñeca. Entonces, lo único que cambia solamente es cierta configuración o ciertos parámetros al momento de hacer los movimientos, ¿no? Pero si se dan cuenta, al final el movimiento del tobillo es muy parecido en ese caso de la muñeca. Entonces, al final, como se dan cuenta, la prótesis puede servir en este caso para diferentes partes del cuerpo humano, solamente que obvio que en ese caso hay que tratar de generar las restricciones adecuadas para que puedas tener la movilidad que uno busca, ¿sí? En temas de órtesis, bueno, creo que no he colocado algunas cosas, pero en temas de órtesis, por ejemplo, trabajamos mucho con el tema de la rodilla para las personas de tercera edad. Trabajamos mucho en algunas órtesis para poder ayudar a la generación de marchas mucho más extensas para las personas de tercera edad. Entonces, hemos hecho algunas órtesis de rodilla, principalmente más que nada de rodilla, ¿sí? Donde actualmente en ese caso ya se están haciendo ciertas validaciones. En temas de exoesqueletos, hemos hecho un exoesqueleto en ese caso para muñeca, se pueden dar cuenta aquí, que es principalmente para el tema de recuperación de movilidad de la muñeca, ¿no? Para ciertos deportistas, para ciertas personas que han sufrido en ese caso de alguna lesión en la muñeca. Entonces, el prototipo de aquí es principalmente para poder recuperar, ¿no? La ventaja que tiene este prototipo es que recuperas los 3 grados de libertad, es decir, cualquier movimiento que realiza la muñeca con el prototipo lo puedes realizar, ¿no? Entonces, eso es algo en ese caso que se trata de buscar, siempre tratar de buscar que el prototipo trate de recuperar toda la movilidad completa, no solamente restringirlo a cierta movilidad. Que probablemente en ese caso el fisioterapeuta o no sé, el personal médico que esté a cargo de la rehabilitación, probablemente sí lo pueda restringir, ¿no? Pero en un principio lo que se busca es que recupere toda la movilidad completa. Luego en ese caso hemos trabajado para miembro superior, ¿sí? Hemos trabajado en ese caso para exoesqueletos de miembro superior, como se pueden dar cuenta aquí. Sí, incluso las versiones de exoesqueletos de miembro superior fueron cambiando. Esto fue una de las últimas versiones, ¿sí? De exoesqueleto. Esto aquí creo que fue la tercera versión del exoesqueleto que nosotros hicimos para el tema de recuperación de movilidad, en este caso en los brazos. Eh, Tratamos en este caso de ver la manera de que sea ergonómico, como se dan cuenta que realmente cuando tú lo utilices puedas hacer las movilidades correctas, es decir, la recuperación de todas tus rutinas de rehabilitación. Tratamos en este caso de que tampoco sea muy pesado, es decir, que sea liviano. Creo que el secreto que ustedes están viendo pesaba 2,5 kilos, hasta 3 kilos en este caso con toda batería incorporada, así que es como si fuera un saco que te colocabas encima de tu cuerpo. Estaba instrumentado, es decir, tenía muchas cosas en ese caso ventajosas en nuestro exoesqueleto, que en ese momento, por ejemplo, empezamos a hacer ciertas pruebas, ¿no? Para ver si realmente en el tema de la ergonomía, en el tema de la funcionalidad, se buscaba el objetivo principal, ¿no? E incluso, por ejemplo, no solamente nos quedamos con el tema de desarrollar un exoesqueleto, ¿no? Sino fuimos un poquito más allá y, por ejemplo, hicimos el tema de la parte de la rehabilitación, ¿no? Que en ese caso fue una rehabilitación gamificada. Es decir, ya nuestro exoesqueleto no solamente te brindaba el tema de la recuperación de la movilidad, ¿no? Sino en este caso podrías interactuar con un sistema, por ejemplo, como ustedes ven aquí, ¿no? Con una pantalla, ¿no? Donde el exoesqueleto lo que hacía era como un asistente, ¿no? Es decir, tú tenías que hacer ciertos movimientos y eso se replicaba en el juego, ¿no? No solamente nos quedamos ahí, por ejemplo, trabajamos también con realidad virtual, es decir, creamos juegos virtuales donde el exoesqueleto estaba sincronizado en el mundo virtual, ¿no? Es decir, tú estabas en el mundo real y había un avatar que se generaba en un mundo virtual, entonces las rehabilitaciones o los movimientos que tú realizabas se replicaban en el mundo virtual, ¿no? Entonces, empezamos a explorar ese mundo, en este caso empezamos a trabajar mucho en la parte de neurorehabilitación, porque ya no solamente era que el cuerpo humano empezaba a recuperar la movilidad, sino que también trabajabas otra parte, en este caso, que es la parte cognitiva, que también es algo muy importante, por ejemplo, de tratar de recuperar, sobre todo en ese caso las personas que lo han perdido, ¿no? Entonces,
había muchas cosas que empezamos a explorar, que empezamos a descubrir con el tema de la investigación y empezamos a desarrollar otros tipos de proyectos, ¿no? Entonces, estos son algunos de los proyectos que justo les mencionaba, son de los que hemos desarrollado, ¿sí? Igual tenemos algunos más, por ejemplo, hemos hecho un exoesqueleto de mano, en este caso, la mano es una de las partes del cuerpo humano muy complicadas de poder replicar por la cantidad de movimientos articulares que tiene. Entonces, hacer un exoesqueleto de mano sí es bien tedioso. Entonces, ahí sí nosotros tratamos siempre de segmentar, es decir, ver realmente cuáles son las movilidades o los movimientos más importantes que tiene que tener una mano y vemos la manera en ese caso de cómo recuperar, ¿no? También trabajamos en ese caso para ciertas articulaciones muy puntuales, por ejemplo, con el tema del hombro y del codo, para algunas lesiones muy puntuales para algunos deportistas, para adulto mayor también trabajamos bastante. Tenemos algunos exoesqueletos de miembro inferior también que hemos desarrollado, que tienen ciertas mejoras, ciertas estructuras totalmente diferentes, ¿no? Entonces, en tema de proyectos, se ha desarrollado bastantes proyectos dentro del ámbito de la robótica. Como se dan cuenta, muchos de los proyectos que les he mostrado son robótica dura, porque es la robótica que se empezó desde un inicio. Algunos de estos proyectos ya se incluyó algunos conceptos de robótica blanda, por el tema de la ergonomía, por el tema en ese caso de que se quería que se adapte mejor al cuerpo de la persona. ¿Por qué? Porque no generaba exactamente la rehabilitación que uno buscaba, ¿no? Entonces, ahí es uno donde uno ya va descubriendo ciertas cosas muy importantes dentro de la robótica, ¿no? Es decir, cuándo te conviene que sea solamente robótica dura, cuándo te conviene que solamente sea robótica blanda, o cuándo puedes hacer una mezcla de ambas, ¿no? Entonces, eso es muy importante de poder identificar siempre en un proyecto, ¿sí? Entonces, con esto que yo quisiera en ese caso que lo tengan en cuenta, que ya se ha trabajado bastante. Actualmente en UTEC, por ejemplo, estamos trabajando en algunos proyectos también de exoesqueletos, pero sobre todo en ese caso, ahora con el proyecto que se ha ganado, sí, que justo es lo que también quisiera hablarles un poquito. Se ha ganado hace poco, en este caso, con Prociencia, en investigación aplicada, el proyecto en este caso, que es un exoesqueleto ergonómico e inteligente de miembro superior con monitoreo en tiempo real, con control de postura y control de fuerza para reducir los trastornos musculoesqueléticos y mitigar las vibraciones mecánicas transmitidas al cuerpo en operadores perforistas. Entonces, principalmente lo que trata el proyecto que se ha ganado es tratar de crear, en este caso, un dispositivo robótico que va a utilizar una persona que utiliza algunos dispositivos perforadores, es decir, imaginemos en el caso de una mina, entonces un perforista minero al momento de utilizar ciertos dispositivos que generan muchas vibraciones, por ejemplo, los jet lag, no, lag jet, por ejemplo, creo que se llaman esos equipos como en este caso que son percutores. Entonces, esas vibraciones, por ejemplo, que las personas reciben directamente al cuerpo humano, eso generan lesiones o, en ese caso, trastornos musculoesqueléticos, que al comienzo no lo vas a sentir, pero en ese caso, después de muchos años, vas a sentir en ese caso todas esas vibraciones que tu cuerpo ha recibido. No solamente el tema de los perforadores, perforistas, en este caso mineros, sino en ese caso también de la gente que trabaja, por ejemplo, en el tema de las carreteras. Cuando empiezan en este caso a utilizar ciertas herramientas, en este caso que generan muchas vibraciones, esas vibraciones las reciben el cuerpo. Entonces, ven la manera en ese caso de hacer algo entre el tema de las vibraciones que se genera y el cuerpo humano. Entonces, ahí es donde se va a tener que crear un exoesqueleto, ¿no? Que va a tener por lo menos en ese caso un sistema de amortiguación, un sistema en ese caso para poder mitigar esas vibraciones, pero al adicionar en ese caso ver la manera de que controle el tema de la postura y la fuerza. ¿Por qué? Porque esos dispositivos algunas veces son muy pesados. Entonces, al ser pesado, probablemente se genere una ergonomía incorrecta dentro del usuario final. Entonces, lo que se quiere es que el exoesqueleto también sea un exoesqueleto de aumento de fuerza, es decir, que genere una fuerza adicional para que en ese caso la persona no tenga una ergonomía o no tenga una postura incorrecta, ¿no? Entonces, ese es el proyecto a rasgos modos, en ese caso. El proyecto en ese caso fue enviado, en ese caso, con UTEC, y tenemos en este caso dos universidades que también se envió en ese caso dentro de la formulación. Uno es la Universidad Nacional del Centro del Perú, en ese caso que es la universidad pública, en este caso de Huancayo. Hay una profesora que nos está ayudando mucho con el tema de la ergonomía, con el tema de la postura, sí, todo el tema, en ese caso, de los trastornos musculoesqueléticos que recibe, por ejemplo, un perforista minero. Y la universidad, en ese caso, del extranjero que está con nuestro proyecto es la Universidad de Alberta, es la Universidad de Canadá.
donde el profesor Madi Tabacoli, que es experto en biorrobótica, e incluso tiene su grupo de telerrobótica allá en Alberta, en Canadá. Entonces, él también en ese caso está dentro del proyecto. Él nos va a ayudar bastante en la parte del desarrollo del exoesqueleto, del desarrollo del sistema de amortiguación, ¿sí? Y hay muchas más cosas en ese caso que quisiera comentarles en un momento para que más o menos tengan en cuenta. Y si es que por ahí, si alguno de ustedes en un futuro está interesado en poder participar del proyecto, entonces con gusto, ¿no? Porque estamos lanzando algunas convocatorias para poder seleccionar dos tesistas, es decir, dentro del equipo técnico que se ha propuesto dentro del proyecto, ¿sí? Aparte en este caso del investigador, porque yo soy el investigador principal del proyecto, tenemos en un caso cuatro profesores dentro de UTEC, que el profesor Dante Inca, que es especialista dentro de la parte de control. Tenemos el profesor Moisés Núñez, que es la parte en este caso de telecomunicaciones, redes de comunicación. Tenemos al profesor Cristian Flore, que es especialista dentro de la parte de las señales musculares, que es nosotros lo que vamos a monitorear. El profesor Julio Valdivia, que es especialista en la parte médica. Maripaz Sarapura, que es la profesora en ese caso de la UNSP, que es la especialista en la parte de ergonomía. Y tenemos al profesor de Alberta, ¿no? Que es el profesor de Madi Tabacoli, que es experto en la parte de biorrobótica, ¿no? Entonces, este es el equipo técnico que se ha conformado de investigadores y co-investigadores. Y lo que nosotros estamos requiriendo, en este caso, actualmente son dos tesistas de posgrado que ahorita estamos en la búsqueda, ¿no? Que no necesariamente tenga que ser experto en mecatrónica, porque probablemente algunos de los objetivos sí sea construir el exoesqueleto, ¿no? Con ciertas características, pero hay otros puntos, por ejemplo, que también en este caso se podría trabajar. Y eso es justo lo que quería mencionar por aquí, ¿no? Por ejemplo, estos son algunos de los objetivos que se ha planteado para el proyecto, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan aquí, tenemos el tema del monitoreo de la postura, movimiento y esfuerzo muscular que es full en ese caso electrónica, ¿no? Es decir, ahí es principalmente que se va a colocar ciertos sensores, en ese caso probablemente inerciales o biomédicos, en ciertas partes del cuerpo humano y se va a empezar a monitorear, ¿no? Es decir, cómo está la postura del músculo, cómo es el esfuerzo del músculo, cuáles son los movimientos del músculo antes y después, en ese caso, de utilizar el dispositivo percutor, ¿no? Entonces, para ver exactamente si es que se está mitigando o si se está amortiguando con el exoesqueleto, por ejemplo, ¿no? También está el tema del desarrollo del exoesqueleto del miembro superior, que es full, en ese caso, ahí sí, en ese caso es full mecatrónica, full mecánica, que es directamente trabajar con el desarrollo del exoesqueleto. Ahí falta identificar exactamente de cuántos grados de libertad va a tener que hacer. Lo que se está planificando es que sea por lo menos de 5 o de 6 grados de libertad por cada brazo. En total van a ser unos 10 a 12 grados de libertad, en ese caso, por el exoesqueleto completo. Entonces, sí se requiere en ese caso de ciertos conocimientos, principalmente de robótica. Hay otro objetivo, por ejemplo, respecto a la parte de control, ¿sí? Ahí vamos a aplicar algunos controles avanzados, ya sea sliding control, en ese caso, algunos, no sé, algunos MRAC. Eso va a depender mucho en ese caso de qué tipo de control sería el más correcto para poder hacer control de postura y control de fuerza, ¿no? También tenemos un objetivo en ese caso respecto a la parte de la amortiguación y la mitigación de vibraciones. Es decir, ahí vamos a ver la manera donde incluir el tema del exoesqueleto con un sistema de amortiguación para que pueda recibir en ese caso todas las vibraciones, ¿no? El objetivo al final de ese caso es tratar de eliminar las vibraciones, ¿no? Pero se ha propuesto en ese caso al menos tratar de mitigarlas, es decir, tratar de reducirlas como con un primer objetivo, ¿no? Si es que en el desarrollo del proyecto se puede lograr que se elimine completamente las vibraciones, bueno, sería mucho mejor para el proyecto, ¿no? Pero se ha propuesto en ese caso tratar de reducirlas al menos, porque mientras tú reduzcas, claro, las vibraciones que recibe el cuerpo humano, por lo tanto en ese caso van a ser mucho menor y los trastornos mucho musculoesqueléticos probablemente en ese caso tampoco te afecten demasiado, ¿no? Y finalmente vamos a hacer un sistema de comunicación entre el exoesqueleto y un centro de control. Es decir, obvio que el exoesqueleto va a estar dentro de una mina, entonces nosotros tenemos que monitorear en ese caso en tiempo real todas esas variables que estamos tomando en cuenta. Entonces debe haber una comunicación del exoesqueleto con un centro de control, ¿no? Ahí en ese caso vamos a ver el tema de qué tipo de comunicaciones sería el más correcto para poder trabajar, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, aquí no necesariamente se necesita expertos en mecatrónico y mecánica. Por ahí algunos de, no sé, de telecomunicaciones, por ahí algunos de electrónica, algunos de biomédica, no sé. Específicamente en ese caso son las áreas que nosotros estamos buscando, ¿no?
Como le mencionaba, el proyecto está financiado. El proyecto se financia por un año, en ese caso, de tesistas de posgrado. Va a haber una remuneración, eso sí, va a haber una remuneración en ese caso que se le va a proporcionar en ese caso al tesista, ¿sí? Pero es por un año, ¿no? Entonces, aquí lo que se recomienda es que probablemente los primeros semestres empieces haciendo una búsqueda o una investigación respecto a la problemática o cómo lo vas a desarrollar para que en ese caso ya luego en el siguiente año, por ejemplo, ya se te pueda financiar tu proyecto, en ese caso ya lo puedas desarrollar, ¿no? Obvio que vas a tener el apoyo en ese caso no solamente del departamento de mecatrónica electrónica de UTEC, sino en ese caso también nos va a ayudar mucho, en ese caso, el grupo de investigación de telerrobótica de la Universidad de Alberta. También tenemos un convenio con el Centro de Bioingeniería de aquí de UTEC también, entonces ellos también en ese caso va a ser un aliado que nos va a ayudar mucho con el tema del equipamiento, con el tema de los dispositivos que se va a utilizar, ¿no? Y sería todo en ese caso, ¿no? Aquí está mi correo en ese caso para cualquier consulta, para cualquier duda que se les pueda presentar, ¿sí? Así que nosotros ahorita estamos en una convocatoria, como les vuelvo a mencionar. Si es que alguno de ustedes ingresa o está interesado en estudiar la maestría, entonces tengan en ese caso en mente de que pueden estar involucrados dentro de este proyecto de aquí, ¿no? Muchas gracias. Es muy amable, David. Muchas gracias por presentarnos este tema tan interesante, tan importante y con bastante detalle. Lo que vamos a hacer es las preguntas que puedan haber, las vamos a responder en la parte final de este evento. A continuación, vamos a darle paso a Cristina Ramírez, quien es nuestra asesora comercial y que nos va a brindar información importante que está vinculada con la maestría que tenemos de Enutec, ¿no? Cristina, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por participar de la conferencia informativa. Bien, a ver, voy a hacer la proyección. Me avisas en el momento en el que puedes observarlo. A ver, un momento. A ver si es que se puede ver. Me parece que sí, ¿no? Ahora sí ya Sí, se sí se puede ver. puede ver. Sí puedo ver la información. Perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias por participar en nuestra charla informativa. ¿A quiénes buscamos nosotros para que formen parte de esta maestría? Profesionales en el área de ingeniería, como ingeniería mecánica, mecatrónica, de la energía, electrónica civil, ambiental, química y bioingeniería e industrial. También expertos en campos como construcción, robótica, mantenimiento, minería, energía, gas, petróleo y manufacturas. Profesionales dinámicos y colaborativos con una sólida motivación y un gran interés en liderar proyectos científicos y tecnológicos y que impulsen el avance de la ciencia y la tecnología. ¿Qué aprenderás en esta maestría? Vas a destacar como un líder en tu campo de especialización, con la capacidad de diseñar y llevar a cabo proyectos de investigación e innovación. Estos proyectos serán concebidos considerando su impacto en los ámbitos social, ambiental, económico y científico, y vas a afrontar los desafíos tanto locales como globales, generando conocimiento y tecnología de vanguardia con un enfoque ético y una fuerte responsabilidad social. Vas a aprender a aplicar estrategias de comunicación efectiva y asertiva para transmitir un impacto significativo los resultados obtenidos en los proyectos de investigación e innovación. Los requisitos para postular a la maestría es una copia simple del documento nacional de identidad, carnet de extranjería o pasaporte, una copia simple del grado académico de bachiller, copia simple de los certificados de notas de pregrado, un certificado de idiomas, inglés a nivel intermedio y emitido por una de las instituciones aprobadas por UTEC. Estas instituciones pueden ser como centros de idioma el IGNA, Católica, Británico, la Universidad del Pacífico y exámenes como el IELTS o el TOEFL. Currículum vitae no documentado y un recibo de pago por derecho de postulación. Adicional, debemos presentar 2 cartas de referencia académica o laboral que contengan los datos de las personas que te refieren, así como un número telefónico o correo electrónico del contacto. El ensayo
es en español con una intención máxima de 12 hojas en el formato Times New Roman 12, donde vas a exponer tus motivaciones para estudiar la maestría de Ciencias de la Ingeniería en UTEC. Y deberás seleccionar uno o dos investigadores de la lista, quienes podrán convertirse en tus posibles asesores de tesis. Las inscripciones, bueno, tenemos la inversión regular de 32.000 soles. Esta puede ser financiada. Tenemos un descuento especial para las personas que han participado de esta conferencia. Y estamos iniciando clases este 19 de agosto. La modalidad es semipresencial. Las clases, el dictado virtual son los días lunes y martes de 6 a 8 de la noche, jueves el dictado presencial de 6 a 9 de la noche y los días viernes, que también las clases son presenciales, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Mi contacto, ahí está mi correo electrónico y mi número de WhatsApp. Pueden escribirme para cualquier consulta adicional que tengan. Todo es manejable en cuanto al idioma. Cualquier duda que tengan adicional me pueden escribir. Perfecto, bien, Cristina, muy amable, muchas gracias por brindarnos Muchas gracias. gracias por brindarnos la información comercial. Bueno, teniendo en cuenta ahora que hemos visto primero la parte de la clase maestra, el tema que ha desarrollado David, luego la información comercial, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. No sin antes también poder compartirles por el chat el brochure en este caso de la maestría, para que se lo puedan revisar con más calma pasar estos momentos. Y también voy a pasar por este medio la, la comunicación directa con Cristina, para que puedan escribirle, establecer el contacto de repente a través del WhatsApp. Si hubiese alguna consulta respecto de lo mencionado por David o respecto a lo mencionado por Cristina, tienen habilitados estos momentos para escribir por el chat. Inclusive si gusta nuestro, también puede ser mediante voz, se les puede habilitar el micrófono, así que vamos a ver. Bien, tenemos ya una pregunta que era sobre los requisitos. ¿Qué requisitos académicos se piden para la maestría? Me parece que un poco ya se había visto en la presentación, ¿no? Comercial. No sé si había algo que ahondar o de repente explicar con mayor detalle. En todo caso, sí. Porque me parece que quedó claro, ¿no? La información que estaba publicada en la presentación. Nos ya mencionamos sobre los requisitos. Bueno, digamos que están divididos en dos, ¿no? Tanto el de, digamos, el perfil profesional de quienes postulen a la maestría, como también el tema de los requisitos propiamente sobre los documentos a presentar, ¿no? Están en el brochure igualmente, que les he compartido para que lo puedan revisar con calma y ante cualquier consulta, a partir del día de mañana Cristina estaría comunicándose con ustedes. Me parece que hay otras preguntas. Ah, ya, bien, muy amable, gracias por aclarar el tema. La pregunta dice que viene referida a si es que se necesita matemáticas avanzadas o algún curso en nivel superior. Ahí no sé si David o Cristina, alguno quisiera entrar en mayor profundidad. Ahí David, Sí, o sí, Cristina. para comentar un poquito, ¿no? Dentro creo que de la maestría ya el primer ciclo se lleva algunos conceptos de matemática avanzada para ingeniería. Entonces, de que se requiera, probablemente en ese caso matemática a nivel de pregrado, pues, creo que es suficiente, porque ya en el primer ciclo van a llevar un curso que se llama matemática avanzada para ingeniería, ¿no? Probablemente para ya los proyectos, por ejemplo, para mi proyecto que está financiado, donde se va a buscar algunos tesistas, sí se requiera conceptos ya de matemática, pero enfocado a la parte de robótica, ¿no? Lo que se conoce como cinemática y dinámica de robots, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que en ese caso, al tener ya un curso muy específico en el primer ciclo, que es matemática avanzada, creo que con eso ya va a ser suficiente para muchos de los proyectos que uno pueda trabajar ya durante la maestría.
Bien, entonces ahí tenemos la respuesta de una pregunta que se había hecho sobre la matemática. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Ha hecho una pregunta sobre respecto a las prótesis que se mostró el antebrazo y el tobillo. ¿Hasta qué etapa de desarrollo o si hay alguna publicación sobre ello? Sí, hay algunas publicaciones respecto a ese tipo de prótesis. Por ejemplo, el mecanismo que se utilizó en esa prótesis es un mecanismo paralelo, que normalmente no se utiliza mucho para ese tipo de prótesis. Normalmente las prótesis se utilizan de mecanismos seriales. Lo que el mecanismo paralelo lo que busca es todos los grados de libertad. Entonces, lo que se hizo aplicar un mecanismo paralelo de la nomenclatura UCU, que en este caso es universal, cilíndrico universal, que es más que nada la estructura que tiene el prototipo. Entonces, por ahí podrían buscar algunos artículos respecto a eso, ¿no? Es decir, mecanismos seriales, mecanismos paralelos UCU. Y por ahí en ese caso van a encontrar el artículo que se ha hecho respecto a esa prótesis de muñeca y tobillo que se trabajó, ¿no? Pero sí, es totalmente un mecanismo paralelo. Ahí, por ejemplo, yo recomiendo mucho en el tema de los paralelos es aprender mucho teoría de tornillos, que es un concepto matemático muy avanzado, que fácilmente no es tan entendible al inicio. Se necesita mucha práctica y mucho tiempo de estudio para que se pueda aplicar correctamente, pero para mecanismos paralelos es muy importante saberlo, ¿no? Sobre todo en ese caso si quieres dedicarte mucho a esa parte ahí. Porque con mecanismos seriales es muy sencillo aplicar cualquier concepto de cinemática o dinámica de robots, pero mecanismos paralelos sí es un poquito más tedioso. Entonces, ahí recomiendo bastante que busquen teoría de tornillos o algunos conceptos de mecanismos paralelos, UCEU, por ejemplo, ¿no? Que es la nomenclatura que se trabajó para el proyecto. Muy amable, era la pregunta de Kevin Cuadros a través del chat. Y ahora tenemos otra pregunta. Entiende que como ingeniero informático no podría participar en la maestría. Y su consulta es si hay alguna manera de poder incursionar en esa rama de bioingeniería, ya que le interesa bastante y bueno, quizás viendo el tema de datos. No, hay justo para comentarle un poquito. No es que siendo ingeniero informático no puedas ingresar a esta maestría. Es decir, ten en cuenta que la maestría es un perfil un poquito más amplio. Entonces, tú te puedes especializar en investigación, pero dentro de la rama que tú quisieras trabajar. Por ejemplo, en mi proyecto sí se va a necesitar un ingeniero informático o alguien de ciencia de datos por toda la data que se va a recopilar. Es decir, nosotros vamos a monitorear en su caso las señales musculares a partir de muchos sensores que van a ser ubicados ya sea en los brazos, ya van a ser en las manos, en el hombro, la parte del pecho, en la espalda, porque tenemos que monitorear, ¿no? Pero toda esa data, por ejemplo, sí se va a tener que saber exactamente cómo interpretar o cómo manipular esa data. Entonces, no es que siendo ingeniero informático no puedas postular esa maestría, claro que sí. Obvio en ese caso que probablemente tu tema de tesis va a estar orientado específicamente a la línea que tú te dedicas, ¿no? Entonces, ten en cuenta de que sí, puedes postular, no hay ningún problema, solamente que el enfoque que tú le vayas a dar dentro de la misma maestría probablemente sí sea un poco diferente al resto de los estudiantes, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos la respuesta a esta pregunta. Parece que había llegado también una pregunta internamente. Una pregunta un poco más abierta, ¿verdad? Sobre qué recursos están disponibles para los estudiantes que deseen llevar a cabo investigaciones. Esa era la pregunta. Recursos disponibles para los estudiantes. Bueno, en este caso no sé si de repente se puede especificar un poquito más, de repente se refiere a al- alguna, al material. Probablemente, claro, probablemente yo ya entendería en ese caso de que qué recurso sería el tema de los centros de investigación que hay dentro de la misma universidad. Es decir, la universidad tiene por lo menos 5 o 6 centros de investigación, ¿sí? Que es el Centro de Investigación del Agua, Centro de Investigación de Patrimonio Cultural, Centro de Investigación de Cemento, Centro de Investigación de Biotecnología, y etcétera, ¿no? Entonces, los recursos sí va a haber. Hay laboratorios, en este caso, especializados que no solamente están dentro de los centros, sino están dentro de la misma universidad. Entonces, recursos por parte de la infraestructura tecnológica dentro de la universidad vas a tener.
Por parte del personal docente, sé que toda la mayoría de los profesores que van a estar dentro de la maestría tienen doctorado y tienen experiencia en este caso dentro de sus ámbitos o dentro de sus líneas de investigación. Entonces, por esa parte, en este caso, tampoco no te vas a preocupar. Sé que hay ciertos convenios con algunas universidades donde tú podrías probablemente tener algún vínculo, en ese caso, con profesores del extranjero, ¿no? Entonces, en temas de recursos para tu trabajo, para que te puedas desarrollar de manera correcta dentro de la maestría, sí vas a tener el apoyo, ¿no? Bien, teníamos ya entonces la posibilidad de responder a esa consulta. ¿Había alguna pregunta más? A ver, una pregunta sobre estudios. ¿Se requiere algún tipo de examen de calificación o sustentación de tesis en la etapa final de esto? Para el grado para el grado de maestro, de maestría, sí se va a requerir en ese caso una sustentación, ¿no? En ese caso tu examen de grado que vas a tener que dar. Pero no sé si, por ejemplo, por ahí Cristina, no sé si comentará algo respecto al ingreso, no sé si es que va a haber un examen de admisión o cómo es el tema de la postulación para la maestría, ¿no? Pero sí sé en ese caso de que si vas a egresar, sí tienes que en ese caso dar un examen de grado, ¿no? Que en ese caso viene a ser tu sustentación final de tu tesis, por ejemplo, ¿no? Sí, en el caso del proceso de admisión, sí tiene que pasar una entrevista con uno de los expertos. Mira, pues, si había alguna consulta más. Una pregunta que, bueno, creo que de alguna manera lo había mencionado David, pero de todas maneras, ya que es una pregunta que se ha realizado, ¿no? Si es que había oportunidades de colaborar con profesores en proyectos de investigación, y en este caso creo que David mencionó algo sobre que se requerían durante un periodo de tiempo que pueda haber un apoyo para lo que era la maestría, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo comentar un poco respecto a mi proyecto. Mi proyecto sí tiene ese caso convenio directamente con la Universidad de Alberta de Canadá. Entonces, de que vas a tener apoyo por la parte, en ese caso, de la universidad vas a tener. Incluso se está planificando probablemente algunas visitas técnicas o algún intercambio por ahí, ver la manera de cómo poder mejorar el proyecto, etcétera, ¿no? Y sé que muchos de los profesores que están dentro de la maestría también tienen en ese caso mucho el tema de la parte del networking con otras universidades, ¿no? Probablemente es caso de las mismas universidades donde han estudiado su posgrado. Entonces, creo que el tema en ese caso de poder colaborar con otros profesores de otras universidades sí lo vas a tener, ¿no? Solamente que va a depender mucho en ese caso del asesor que se vaya a elegir, ¿no? Porque sé que hay una variedad en ese caso de asesores en diferentes líneas. Solamente hay que escoger exactamente la línea que probablemente le pueda interesar a cada uno y ya el asesor es el que te va a tratar de ayudar, de apoyar en ese caso para que puedas hacer ciertos intercambios o ciertas relaciones con otras universidades del extranjero, ¿no? Pero sí, de que va a haber en ese caso va a haber apoyo, pero nuevamente va a depender mucho en ese caso del asesor que cada uno de los docentes vaya a elegir, ¿no? Gracias, David, por la respuesta. Bien, estaba revisando, ya no veo que haya más consultas. Con esto, a ver, me parece que ha llegado una, justo llegó una. De Andrés Melquichagua, dice, es bachiller en Ingeniería Mecánica de Fluidos eh, en San Marcos, su carrera de pregrado. ¿Podría postular o mi carrera no cumpliría con los requisitos? Bueno, yo creo que en ese caso sí podría postular. ¿Por qué? Porque al final, como les voy a repetir, ¿no? La maestría no es una maestría muy puntual, sino es una maestría en ese caso en ciencias de ingeniería. Entonces, dentro de ingeniería puedes tú enfocarte en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, si tú eres ingeniero mecánico y especialista en la parte de fluidos, probablemente tú puedas ingresar, pero ya tu tema de tesis probablemente lo puedas enfocar ya en el área que te has especializado, ¿no? Es decir, ten en cuenta que la maestría es muy amplia, sí, incluso dentro de la malla
de todos los profesores, se van a dar cuenta que hay profesores de diferentes áreas. Están profesores de ambientales, profesores de industrial, de energía, de mecatrónica, de electrónica, es decir, de la parte biomédica, bioingeniería. Es decir, hay muchos profesores de diferentes áreas. ¿Por qué? Porque la maestría lo requiere. Entonces, siendo tú bachiller de una ingeniería que probablemente no estaba en la lista que justo mencionaba hace un momento Cristina, no quiere decir que no lo puedas postular. Es decir, pues, sí puedes postular, solamente que trata de tener en cuenta que probablemente tu proyecto sí lo vas a tener que orientar a la línea que tú estás especializado o te quieres especializar, ¿no? Entonces, es decir, hay oportunidad en ese caso para poder postular, no importa en ese caso a qué te hayas especializado, con que en ese caso hayas hecho una ingeniería, ¿no? Amable Andrés por haber hecho la consulta. Parece que la respuesta de Luis fue bastante acertada porque digamos que hablaba seguramente la consulta de varias personas que tenían interés en conocer más a detalle. Y entonces, con eso estaríamos ya finalizando este evento. Agradecer a todos los presentes por participar en la clase maestra Exoesqueletos para la Imparidad y Lesiones Físicas de nuestra maestría de investigación en Ciencias de la Ingeniería. Agradecer a Cristina, agradecer a David, por supuesto. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias por su atención. Recuerden que nos pueden visitar en nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías y programas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias.